Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera. Bienvenidos familia, cada vez somos más y cada vez hay más gente interesada por ser cuidador natural, cuidadora natural de su propia salud. Hoy trataremos un tema que a mí me apasiona, la psiconeuroinmunología clínica. He hablado muchas veces de ella, pero no lo he descrito nunca como tal y muchos me habéis preguntado, ¿de qué se trata exactamente esto? De hecho, nosotros en Regenera hacemos ya hace unos 14 años el posgrado experto en psiconeuroinmunología clínica, en el que lo tenemos en el formato presencial en Barcelona y en el formato online, donde tengo que decir que la gente está muy feliz y contenta con nuestra formación. Para nosotros la principal cosa que recibimos de una forma que nos hace sentir muy felices es cómo nos transmiten que aparte de todo lo que les aporta como profesionales, les ha cambiado la vida en el terreno también personal. Bueno, tanto a nivel personal, por lo tanto, como a nivel profesional, les cambia la vida. ¿Qué es la psiconeuroinmunología clínica? Porque en muchas ocasiones se puede asociar con que tiene que ver con alimentación, tiene que ver con ejercicio físico, es una terapia alternativa. Vamos a definirlo para que podamos darle a la definición que se merece, la que siento y la que es que se merece. Es un área científica. En su momento nació ya en el siglo pasado por unos científicos en Estados Unidos, donde asociaban cómo el componente emocional afectaba, cómo el factor de estrés demostraron cómo afectaba al sistema inmunitario. Esto que de alguna manera, quizá pues ahora quien lo escuche le sonará como una cosa normal, se entiende, porque es que además en nuestra vida diaria todo el mundo ve claramente cómo cuando estás sometido a una situación de estrés somos capaces de no enfermar y sostener nuestro estado de salud, a pesar de que nos pasemos ese mes comiendo fatal, durmiendo mal y tomando litros de café. Y sin embargo, cuando entregamos el trabajo o hacemos lo que tengamos que hacer o nos vamos ya definitivamente de vacaciones después de ese mes tan estresante, de golpe ahí nos enfermamos, ¿no? Entonces, esa relación entre estrés y sistema inmunitario que ya la definieron en el siglo pasado. Y ahí nace la psiconeuroinmunología clínica. Pero veremos que va mucho más allá. El caso es la área científica que interacciona estos diferentes sistemas, como son el eje de estrés, el sistema inmunitario, el sistema neuroendocrino, y de alguna forma lo que te da es un conocimiento profundo sobre la fisiología y la biología molecular del ser humano para entender los mecanismos que están desencadenando la aparición de su patología. De alguna manera, esta forma de entenderlo, y ahora pondré ejemplos de casos clínicos para que lo podamos entender, nos traslada a un enfoque donde nos alejamos del síntoma. Es decir, tengo como síntoma un dolor de cabeza, una migraña, y yo puedo obtener pues, una solución mediante químicos, mediante la medicina alopática, antiinflamatorios, o puedo buscar una alternativa natural. En vez de tomarme un antiinflamatorio químico, busco un antiinflamatorio natural con omega 3 y cúrcuma. La psiconeuroinmunología clínica no está ahí. Lo que busca es tratar de descifrar, de entender por qué esa migraña ha tenido lugar. Entonces, para eso, una de las cosas determinantes y claves es hacer un diagnóstico adecuado, una metodología diagnóstica correcta. ¿Qué quiere decir una metodología diagnóstica? Al final, tú como enfermo o tú como profesional de la salud, es determinante que en la primera visita lo que recibas o lo que tú le hagas a tu paciente es una entrevista. ¿Para qué? Primero, buscando qué síntomas son los que presentas ahora, esos síntomas con qué los mejoras, con qué los empeoras, es decir, un conocimiento acerca de lo que está sucediendo en el momento actual, pero después es clave y determinante ir a ver cuándo empezó eso por primera vez, cuánto tiempo atrás, y en ese momento que apareció eso, tanto tiempo atrás, entender si tras ello hay alguna situación que se pueda asociar, sea
factores de estrés, factores emocionales, sea ingreso hospitalario, toma de medicamento, toma de antibiótico, tratamiento bucal que implique también carga de medicamento, un cambio de alimentación, un cambio en el estilo de vida. Es decir, ¿qué está sucediendo? Al final, es lo que os digo. Entonces, la psiconeuroinmunología clínica lo que te hace es ofrecerte la posibilidad de tener un conocimiento sobre todos estos mecanismos de fisiología, biología molecular, para que tú seas capaz ante tu paciente de poder ir preguntando para entender por qué definitivamente aquello sucedió. ¿Por qué una persona que hasta los 40 años no sufre un trastorno autoinmunitario como la psoriasis, por qué sí ahora a los 40 años aparece? No, ya os anticipo que lo que seguro que es que no viene de la nada. No es que de un día para otro está todo fantástico y perfecto y de golpe un día aparece ese trastorno autoinmune. Eso es imposible, no es así, no existe. Llevo ya 20 años prácticamente en el terreno clínico, visitando, pues, contemos como entre 20 y 30 visitas a la semana y cuenten por 20 años, nunca jamás me he encontrado esto. Entonces, siempre hay una historia la cual se debe de entender. Entonces, las historias deben de ser, el conocimiento de la historia clínica de esa persona debe de ser de una forma dinámica, debe ser en formato película, que le llamamos nosotros en el posgrado. No puede ser por fotos. Yo cuando un paciente viene y me trae analíticas, las analíticas o la resonancia o la radiografía, de momento las dejo de lado, porque eso es una foto de un momento concreto y puntual que te va a complementar el diagnóstico que tú puedas hacer desde la anamnesis, desde la entrevista. La entrevista es una cosa dinámica, como digo, en formato de película que te permite entender cuándo incrementa, cuánto disminuye, cuándo apareció más, cuándo apareció menos, en qué momento de tu vida o con qué cosas pudiste mejorarlo. Hay aspectos que lo empeoran, es decir, te da un conocimiento que tú lo puedes ir asociando a mecanismos que conoces de la fisiología y eso te puede ir haciendo despertar hipótesis. Esas hipótesis, además, son súper importantes, además que las vayas compartiendo con el paciente en este caso, porque de alguna manera el especialista de lo que le está pasando es él. Entonces tú de alguna manera lo que tienes que hacer es hacer esta metodología que nosotros concretamente dedicamos un seminario íntegro con David Vargas, que ya lo conoceréis de otros podcasts, a trabajar esto porque lo consideramos de vital importancia. Es decir, que el paciente se sienta escuchado, sienta que están entendiendo las cosas que le están pasando y que, sobre todo después de esta primera visita, se llegue a una hipótesis que explique la posibilidad de que haya aparecido esa migraña hace 5 años, que cuadre y que resuene como coherente dentro del cuerpo del paciente y diga, ostras, es que esto que me estás explicando me cuadra perfectamente, ¿no? ¿Qué podría ser, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, me apareció la migraña a partir de que me fui de casa de mis padres y me fui a la universidad y ahí empecé a hacer un cambio de alimentación. El factor de alimentación sería una cosa muy importante a contemplar, está claro. O es verdad, en ese momento empecé a tomar mucho más café, ya no bebía tanta agua, entonces por una situación de deshidratación. O otra cosa que podría ser también muy, muy, muy importante. Por eso la psiconeuroinmunología no es alimentación o es ejercicio. Eso serían en todo caso después herramientas con las que después podrías resolver. Y lógicamente la alimentación es algo determinante y es una herramienta fundamental. Pero es muy importante en este caso contemplar, escuchar a la persona. Si hay aspectos emocionales ahí que han podido participar o incluso a lo mejor piensa que hay una persona que lleva 15 años trabajando en el mismo trabajo, que sabe que es un trabajo del que está frustrado, del que está aburrido, del que no se siente feliz, pero sin embargo, a base de estar ahí tanto tiempo, tú sí le preguntas si eso para él es un problema y a lo mejor de entrada te va a decir que no, porque ya medio se ha adaptado, ¿no?, a esa situación. Pero tú debes de ser capaz, en la forma en cómo le aparecen los síntomas, en los síntomas que te describe, debes de ser capaz de darte cuenta de que hay cosas que tienen un impacto emocional en la persona, ¿no? Y también es importante que puedas darte cuenta de eso y hacérselo ver al paciente. Una cosa,
bueno, vamos diciendo cosas y que no dejemos cabos sueltos. Entonces, primero, por un lado, lo que quería decir es que por eso decía que no es alimentación, que no es movimiento, y por eso decía que lo que la psiconeuroinmunología clínica te aporta es un conocimiento profundo de la salud, de los mecanismos de salud y enfermedad del ser humano, que cualquier profesional de la salud lo que hace es incorporarlo en su grado profesional, en enfermería, en medicina, en fisioterapia, en osteopatía, en psicología. Esos son los alumnos que nos vienen a ver a nosotros. Y lo que tratamos con eso es de que tú tengas un conocimiento más profundo para que tengas una mayor competencia, una mayor capacidad y competencia de generar y ofrecer herramientas para que tu paciente mejore de una forma más clara y evidente. Eso es algo que creo que, de alguna manera, fijaros, ¿no? Aquí hablamos del intrusismo y vale la pena que lo pongamos sobre la mesa. Al final, cuando un paciente viene a ver a un profesional y yo soy fisioterapeuta y me viene a ver por un problema cervical, se trata de que yo como profesional de la salud debo de saber que una situación de estrés concreta podría ocasionar una sobrecarga, una contractura de trapecios. Entonces, es como os digo, si yo tengo claro cómo tengo que hacer la anamnesis, en un momento dado, en la anamnesis que yo planteo, detecto que esa persona tiene esa situación desde un estado familiar concreto que le ha ocasionado que a partir de ahí, desde entonces, tiene las cervicales permanentemente contracturadas. Yo lo que sí que como profesional debo de tener es el conocimiento para que si en un momento dado esa persona, cuando sale ese tema, se pone a llorar, no le voy a decir, no llores, que no, eso no me compete a mí, esto es directamente del psicólogo, no llores, yo solo... Entonces, no es así, es la persona te ofrece una ventana de oportunidad, viene por el problema cervical porque en ningún momento lo ha asociado con esa situación emocional de entrada y tú cuando estás haciendo la anamnesis te das cuenta, se lo haces explícito, expresa su emoción y si solo con expresar la emoción y alguna estrategia más puede quedar resuelto y puedes completar después tu trabajo de terapia manual de forma adecuada y correcta, pues está todo bien y no hay ningún problema. Y has ayudado, que al final es el objetivo de cualquier profesional de la salud, a que esa persona resuelva su situación de la mejor manera. Que después ves que tras eso hay una situación más severa a nivel emocional y que tú ya de eso no te puedes hacer cargo, pues después derivas al profesional pertinente. Pero cualquier profesional de la salud, bajo nuestro punto de vista, hablo de nuestro punto de vista del equipo Regenera, es que cualquier profesional de la salud debería de tener todos estos conocimientos, cuanto más conocimientos sobre la fisiología y biología molecular de nuestro cuerpo. Y al final los profesionales no deberíamos de estar estanques, es decir, el psicólogo, el nutricionista, el preparador físico, como si fuera infranqueable, ¿no? Yo creo que estaría muy interesante que hubiera, sí, cada uno en su sitio, pero una cierta interacción. Es decir, ahora para los que, porque este es un vídeo que voy también a colgar en YouTube, pero los que lo estéis oyendo solo por el podcast me refiero a, no sé si entendéis, ¿no? El hecho de, o no sé si me explico más bien dicho, una cosa, como decía, ¿no? Psicólogo, nutricionista, como cada uno en su cubículo, ¿no? Como si fuera imposible pasar de un sitio a otro. O más bien que los dedos como se entrelazan, ¿no? Los dedos se entrelazan porque entre uno y otro se puede tocar. O como, por ejemplo, alguien que acude al psicólogo, a la psicóloga y quiere ir mejorando su estado de salud. Hombre, el ejercicio físico sabemos que tiene más evidencia científica en la mejora del estado vital de la persona, del estado vital, del estado de energía, que los propios antidepresivos. Entonces estaría bien que el psicólogo pudiera recomendar algo de movimiento y que eso sirviera juntamente con hacer alguna recomendación sobre la alimentación, porque si quiere mejorar su estado cognitivo, su estado vital, su estado de ansiedad, también estaría interesante que pueda darle un poco de asesoramiento para que el tubo digestivo
brain-gut axis, la interacción intestino-cerebro. Sabemos que si un intestino está inflamado, el cerebro estará inflamado. Por lo tanto, conviene que el psicólogo le pueda dar alguna recomendación para que su tubo digestivo esté mejor, alguna recomendación de movimiento, para que también podamos aprovechar el ejercicio físico como la polipil, ¿no? La polipastilla, que sabemos que nos mejora a todos los niveles. A partir de ahí, que esa persona después dice, no, yo ahora ya he ido avanzando y quiero que me hagan un plan de ejercicio físico. Bueno, pues entonces que vaya a buscar el preparador físico y que se lo haga. O ahora yo ya quiero que me hagan una programación alimentaria de toda la semana. Pues ahora lo derivo al nutricionista. Pero para mí es absurdo que un profesional de la salud no pueda usar herramientas así, a este nivel, con el máximo respeto y el máximo cariño. Pero para que al final el paciente, al contrario, yo creo que usando esas herramientas después es cuando lo puedes derivar más al otro profesional porque ha visto que tiene un efecto. Bien, entonces esto para mí es determinante. El hecho de que se considere la psiconeuroinmunología clínica como un conocimiento que cualquier profesional de la salud puede integrar para aumentar sus competencias y tener una mejor relación, un mismo lenguaje para poder hablar de muchos detalles y mecanismos que van a poder ayudar al paciente. Esto es algo determinante, por un lado. Y por el otro, entonces, como estáis viendo, os vuelvo a decir, la psiconeuroinmunología clínica, entonces, es esto y no es solo alimentación, no es solo ejercicio, es tener el conocimiento para detectar que quizás en esa persona lo importante en un primer momento es resolver la parte emocional o mejorar la parte emocional, porque si no, no puedes entrar en la parte de alimentación. Ayer recibo una paciente la cual quiere mejorar su alimentación porque tiene una irritación del colon. Y cuando nos ponemos a hacer esta entrevista, que os explico y vamos buscando el origen, cómo aparece, cómo empeora, cómo mejora, hay una cosa que detecto muy claramente que tiene que ver con una relación con su padre, que es una relación distante, que a ella le emociona, le aparece una llave somática, le aparece una emoción, que tiene que ver con una emoción distante, la cual, según su percepción, no lo ha tenido cerca, no le ha dado todo el amor que según ella le hubiera hecho falta, hubiera necesitado, ¿no? Y eso lo podríamos asociar un poco como ella genera un nivel de exigencia, un nivel de autoexigencia, es decir, como quererlo hacer todo lo mejor posible, como buscando de alguna forma que le dijeran, muy bien, hija mía, cariño, muy bien, lo has hecho súper bien, ven aquí que eres la mejor, ¿no? Y como esto a lo mejor a algunos esta situación os suena porque no es nada poco habitual, y cómo ella entonces genera esta forma de hacer. Tenemos que pensar que al final nosotros como niños aprendemos sobre el mundo a través de los ojos que nos cuidan, a través de la mirada de aquellas personas que nos cuidan. Entonces, en la forma en cómo ellos miran, es fácil que nosotros aprendamos y reproduzcamos determinadas patrones que sin darnos cuenta es algo que acabamos repitiendo porque tiene que ver con aquello que nuestro subconsciente hace y que realmente está claro que a nivel de neurobiología domina sobre aquello que querría hacer nuestro cognitivo. Entonces, en este sentido, cuando esta persona me viene a ver y yo detecto que hay esta parte emocional, no está en un estado como para generar un cambio de alimentación de buenas a primeras, porque su estado es más de ansiedad, de pasarlo mal en el trabajo por ese nivel de autoexigencia, de incluso no saber decir que no en cosas que se lo hacen pasar mal, incluso generar unas determinadas circunstancias de relación social con su familia, con sus amigos, cosas que no le hacen feliz, ¿no? Entonces, detectar esto es ver que es un factor, en este caso, determinante, que desde ahí, en un momento dado de su vida, cuando empieza su vida profesional y aparecen situaciones de estrés, es cuando más se pone en evidente este patrón y conviene ponerlo sobre la mesa, podemos hacer algún ejercicio y vemos cómo lo gestionamos, veremos a partir de la siguiente visita
si ya podemos ir generando también algún tipo de cambio en la alimentación. Lógicamente le pedimos que haga una alimentación donde haya más alimentos y no productos y evite los azúcares, que lo tenga presente, pero que no se estrese para ello, porque si no se convierte en el pez que se muerde la cola, se convierte ahí en un arma de doble filo, ¿no? Entonces, no, resolvamos lo otro, generemos más paz, más tranquilidad y después paulatinamente veremos cómo el gestionar la alimentación cada vez será una cosa más fácil y más sencilla cuando todo se vaya poniendo en su sitio. De alguna manera, al final, entonces, lo que te ofrece la psiconeuroinmunología clínica es el conocimiento para ir y entender qué pasa con ese puzzle, podríamos decir así, que sería nuestro paciente, ¿no? Todas las piezas del puzzle de nuestro paciente que tienen que ver con ese estado emocional, ese sistema, el sistema que le llamamos, donde esa persona ha vivido y vive, ese sistema que le ha determinado esos patrones que decimos, esos posibles flujos de amor interrumpidos. Eso, hoy publico una imagen en el Instagram, ¿no? Y digo como que nuestro cuerpo, al igual que espera comer alimentos, beber agua, dormir en la oscuridad, también espera el contacto físico. Y el contacto físico determina de una forma bárbara, increíble, el estado cognitivo, el estado conductual, nuestro sistema nervioso central, y es determinante sobre todo en los primeros años de vida, pero también en todos los momentos de metamorfosis, ¿no? En periodo puberal, ahí el contacto físico, la mirada, ¿no? Es como todo eso que hacen nuestros hijos en el parque, quien tenga hijos lo sabrá, y como que antes de hacer cualquier cosa, lo primero que piden es: papá, mira lo que voy a hacer, o mamá, mira lo que voy a hacer, ¿no? La necesidad permanente de la aprobación de los padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta chica que su padre, no es cuestión de buscar culpables, el padre tampoco no lo hacía porque para él la forma de también entender el amor era así, no era dar abrazos. Pero como la no llegada de ese abrazo, de ese contacto físico, como en un momento dado interrumpe este flujo del amor, y una interrupción del flujo del amor va a hacer que siempre o de forma muy habitual ante situaciones de estrés, la persona tenga más tendencia a sufrir, no tenga esa falta de seguridad, o sea, tenga esa falta de seguridad para poder actuar ahí de forma contundente. En fin, no me quiero tampoco enrollar tanto, pero de alguna manera entendemos que entender el sistema, entender esa persona en cuál es su sistema social, familiar, laboral, eso es algo determinante, forma parte de ese puzzle, y tenemos que saber que esa situación es una cosa saludable, sana, correcta. Desde ahí poder generar una alimentación saludable, correcta, coherente, una hidratación, un biorritmo en el sueño, una relación con el sexo también sana. Entonces eso, el movimiento, todo esto, ¿no? Y desde luego el tubo digestivo, el estado de la microbiota, el que haya la posibilidad de alguna infección parasitaria, fúngica, bacteriana, todo eso también es determinante. Entonces, entender todo este puzzle, como digo, para poder organizar, y no solo entenderlo el profesional, sino que tú lo entiendes y se lo explicas al paciente, y esa hipótesis de lo que le está pasando lo tiene que entender, o le tiene que cuadrar, perdón, y desde que le cuadra es cuando ese paciente puede empezar a tomar las riendas de su propia vida. Entonces, algo clave, entender a los pacientes como personas, no como enfermos, que lo que pretende es empoderarlos, que entiendan el por qué perdieron su salud y cómo la pueden recuperar, y para que de esta manera sean dueños, sean cuidadores naturales de su propia salud y de su propia vida, ¿no? Ese es el enfoque que nosotros buscamos y trabajamos con mucho amor y con mucha ilusión en nuestro posgrado experto en psiconeuroinmunología clínica. Bien, en este podcast mi intención era pues, que la gente pudiera conocer más a fondo esta terminología, que estoy convencido que cada vez va a ir a más, porque cada vez las personas quieren esto, quieren saber qué les pasa, ya no se conforma, esa es la parte buena de todo el avance y toda la revolución tecnológica, ¿no? Tecnológica, que cualquier persona puede buscar información, y las personas quieren, primero de todo, saber qué les pasa y por qué les pasa. Entonces,
creo que esta información que he dado hoy servirá para cualquier persona que esté sufriendo cualquier problema de salud, que sepa que puede optar por este enfoque, un enfoque que le haga entender qué le pasa, que le reduzca entonces su ansiedad, porque ya empieza a controlar y entienda qué pasos tiene que dar para mejorar su salud, y también para todos aquellos profesionales de la salud que os dedicáis a tratar y a cuidar pacientes, que yo creo que es un enfoque que es altamente espectacular, súper bonito, es apasionante y además dota al profesional que lo integra a un nivel de competencia superior, porque al final el conocimiento que tienes sobre los mecanismos de salud y enfermedad son muchísimo más profundos, ¿no? Y tiene muchas más respuestas que dar, por lo tanto hace que la relación paciente-terapeuta sea mucho más rica y que el terapeuta como tal disfrute muchísimo más, ¿no? Entrando en esta forma de abordar a los pacientes. Muy bien, pues llegamos al final de este podcast. Espero que os haya podido aportar más conocimiento, más información, como siempre, es mi intención, es mi ilusión. Gracias por estar ahí, es un auténtico placer. Nos vemos en un nuevo podcast en breve. Tenemos mucho contenido de valor que ofrecer, no vamos a parar. Y nada, muchas gracias por estar ahí, un enorme abrazo y hasta pronto.